Hola, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre, este es un encuentro y es especial porque hoy tenemos la posibilidad de compartir con una de las escritoras más relevantes de los últimos 20 años por su originalidad, una escritora que tiene una obra muy prolífica. Yo recomiendo honestamente que aproveche muy bien el tiempo. Esto es una posibilidad, a mi juicio, excepcional. Voy a quitar las cámaras. No hace falta que pongan las cámaras. Esa es Bella, ¿no? Bella, tú eres la que tienes la cámara, ¿verdad? Ok, sí, ¿le pongo la cámara o la quito? ¿Qué hago? Es que hay gente que tiene menos conexión y si la pones, a lo mejor tienen problemas con la conexión, como lo que tú prefieras, me da igual. A Yo mí, no sé, yo creo que yo no estoy en cámara. Está alguien en No, cámara. es no. José. Es José, vale, ya lo Yo quito no ya. estoy en cámara. Yo pensé que me querías en cámara, pero yo no estoy en cámara. Bueno, si tú quieres ponerte en cámara, tú adelante, yo sin No, problema. como quiera la audiencia. Yo estoy lista a lo que quieran. Sí, sí, Ok. ponte en cámara, ponte en cámara. La gente Pongo quiere en cámara, tenerte bueno. en vivo y en directo, estupendo. A Bueno, ver, a ver cómo eh, para ponerme en cámara. Yo no sé, ahora ya como entendido salir de la reunión, no, entendido. Yo no sé cómo, aquí estoy. mira, Aquí, Patri, ¿qué tal, Patri? Muy buenas, ¿cómo aquí estás? estoy. Hola. Muy buenas. Aquí Oye, estoy. un A montón ver, de gente. Un montón de que no gente hoy los en veo. A cámara. ver un segundito que no los veo, que no sé qué pasa. A ver, a Ah, ver si tengo demasiada luz, si tengo que apagar algo, si estoy en cuadro. No, está muy bien, está muy bien. Cuánta belleza, cuánta Espectacular, belleza. precioso. Está muy lindo todo, están muy lindas las dos. El tercero es un señor Ricardo, bienvenido. No lo conozco a usted, así que con mucho respeto, con mucho respeto. Esto más que es un encuentro, yo creo, entre amigos. Ya llevo un tiempo conversando con Bella, es una persona excepcional. A mí me recuerda mucho esas personas de gran calidad humana que ya no abundan en nuestra época. Desafortunadamente, según mi modesto punto de vista, es una persona que siempre está pensando en crear puentes, entender puentes. Sigo admitiendo a compañeros que están accediendo a la sala. Es una persona, como decía, que está siempre tendiendo puentes y a mí eso, desde la primera vez que yo la vi, me conmovió, con independencia del histrionismo, porque es una persona con un histrionismo excepcional también, una energía devoradora. Es tremenda, es impresionante, doña Bella. Yo ¡Qué le digo así, vergüenza! Todo doña eso para Bella. mí no lo puedo digerir. Como si Pues, tú no tuvieras energía, Ray. bueno, pero Me encontré el hambre, la gana de comer. esta señora es excepcional. Esta señora, fíjense, es novelista, es poetisa, es documentalista, es cineasta. ¿Me equivoco, por favor? Bella, usted puede ampliar un poco más. Ante todo trata de ser un ser humano, nada más. Y Ahí ser está, humano te dice mucho. ahí está. Me llamó mucho la atención su naturalidad, su espontaneidad, porque yo he tenido la posibilidad de compartir igual con otras personalidades de la cultura que a lo mejor no son tan populares, algunas sí, otras no. Eduardo Galeano, por ejemplo, que tuve la posibilidad de compartir con él en Cuba, García Márquez, Saramago también, muy modesto. Y lo que yo he aprendido en mis años, los poquitos años que tengo, que ya son algunos, es que mientras más encumbrada es la figura, más humilde suele ser, es lo que yo he visto. Y eso es lo que me subyugó a mí de Bella, o uno de los aspectos que más me conmovió. Sin más preámbulo, le voy a permitir que, por favor, Bella explique un poco sobre su trayectoria, sobre su obra, sobre el concepto que tiene ella de la vida, sobre la relación de la literatura con la vida, sobre lo divino y sobre lo humano, todo lo que ella considere cabe en este encuentro porque es una fiesta de los sentidos. A mí me gusta que sean así estos encuentros, que sean literarios y que sean espontáneos y a Bueno, veces orgiásticos. Bueno, bueno, Bella, soy yo la que agradezco este espacio, me parece maravilloso, además haber encontrado a Rey en mi camino ha sido algo esplendoroso, una luz que alumbra muchos caminos, no solamente el mío, como podrán ver, porque creo que es un gran maestro y por eso creo que se le admira y se le quiere además. Las dos cosas que son importantes en la vida, sobre todo que lo quieran a uno y que uno suscite cierta admiración por lo que está haciendo y por lo que cree, porque la verdad que si uno se va sin dejar huella, pues la vida no tiene sentido. Y hay que buscarle mucho sentido a la vida en cualquiera de sus formas. Así sea barrer una calle, pero bien barrida,
como ser el mejor presidente de una república y saber que no es para engrosar bolsillos, sino para ayudar a los demás. Que eso creo que se pierde muchísimo en muchos estadistas. Piensan que es una cosa personal y ayudar a los semejantes, pero no los semejantes como tal, sino a sus amigos. Eso me parece terrible, siempre me ha gustado hablar de paz y la paz solamente se puede generar cuando hay justicia y cuando hay amor por el prójimo. Y eso es lo que yo creo que hay que plantear muy claramente cuando uno se enfoca hacia la literatura. Amar a su lector, respetarlo muchísimo, saber que él también puede tener empatía con lo que uno narra y buscar justamente llegar a su corazón. Lo que sale del corazón, siempre lo he dicho, llega al corazón. Eso lo dice la Biblia también, pero lo he comprobado. Cada vez que uno dice una cosa que sale de verdad de la entraña, llega a la entraña del otro. Cuando uno se pone máscaras o trata de ser un poquito más frívolo o un poquito más enmascarado, las cosas no llegan en el mismo sentido. Entonces yo por eso trato de ser lo más espontánea, de decir lo que siento. A veces puedo ser inclusive hasta impertinente, no lo hago exprofeso, pero realmente voy fluyendo con lo que voy pensando, lo que se me va preguntando, y eso es lo que creo que vamos a hacer con Rey esta noche. Me va a hacer preguntas muy puntuales, porque si voy a contestar toda la vez, no sé por dónde empezar. Estupendo. Bueno, yo te puse una aquí, empiezo yo y ya luego los compañeros que quieran hacer, bueno, pues compartir sus interrogantes serán bienvenidos. Yo tengo una duda, bueno, porque en la literatura es un campo muy amplio y la obra, tú estás centrado en una obra para mejorar al ser humano. Ese es tu enfoque, tú lo ves de esa forma, tú tienes todavía esa esperanza. Es una obra para mejorar al ser humano, es una obra para explicar la vida, el sinsentido que es la vida, o unes ambas interrogantes dentro de una pregunta, dentro de una cuestión filosófica profunda, vital. No se te oye, Bella. Un segundito, espérate. Un segundito que te quito. Ya te he solicitado para que reactives. Te tiene que salir por ahí la opción. Bella, para que Dar reactives. audio, Ya ya está, quedé. ahí lo Ok. tienes. Venga. Bueno, la verdad es que pueden ser esas dos opciones como muchas otras vertientes, porque yo creo que la literatura es vida y en la vida le cabe todos los componentes, pero efectivamente una de las cuestiones que yo siempre me planteo es que a través de la literatura sí se puede lograr mejorar a la gente. Y tengo una anécdota muy bella que fue además muy motivadora desde mi primera novela que se tituló Alma Mocha, que es un neologismo, fue descubierta por el mismo editor que tuvo García Márquez durante 25 años y muy pegado al Gabo todavía. Fue cuando se me descubre, o sea que para mí fue un aval inmenso de que pudieran creer que yo tenía algo de talento y que podía mostrar algo de lo que yo sentía, percibía y quería decir o expresar. Fue la primera novela, Alma Mocha, cuando yo la escribo se lanza y tuvo una cierta repercusión. Me escribe un anónimo y me dice, quiero agradecerte porque hayas tratado ese tipo de personaje. A través de ese personaje pude vislumbrar a mi padre, empezar a perdonarlo y empezar a quererlo. Yo dije, no puede ser que con una novela uno logre todo eso. Y efectivamente, después conocí a esta persona, me abrazó y me dijo, no puedes saber lo que fue sanador para mí. Yo dije, lo que fue sanador para mí haberla escrito, porque pienso que también hay una parte de sanación personal, cuando uno va plasmando todo lo que va sintiendo, lo va exorcizando, lo va transmutando y además lo va expresando para que el otro también pueda tener una afinidad con lo que uno va viendo o diciendo. Entonces, yo con esa primera experiencia me sentí muy fortalecida y dije, sí, uno sí puede tratar de demostrar que hay un mundo mejor y que se puede lograr a través, no digamos, de esa literatura de autoconocimiento o autoelevaciones. Esa la respeto, pero no me compete a mí. Yo lo que hago es hablar de experiencias y tratar de llevar la oscuridad hacia la luz como una propuesta. Eso es lo que yo pretendo hacer, pero hablando de la oscuridad, sin desconocer que todos tenemos esa parte y que es la que vinimos a trabajar, porque todos la tenemos, desde la época de las cavernas lo sabemos, o sea, Platón ya lo planteó, y no es solamente Platón, sino muchos de los grandes escritores han hablado de esas sombras, y las sombras son interesantes de hablar de ellas, porque justamente esas son las únicas que nos pueden llevar hacia la luz, y es todo un proceso.
Ese proceso es muy interesante emprenderlo. Es un camino de vida, es una ruta difícil, viene con muchas espinas, pero a veces se puede descubrir también la rosa con todos sus pétalos bien florecidos. Bueno, magistral, como ustedes pueden, como habrán podido escuchar, ¿no? Magistral, divina la charla de Bella. ¿Alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo? Yo tengo más, pero quiero dejar paso a los compañeros. A mí, por ejemplo, me supone, hay un interrogante que yo quisiera compartir, el Eros que atraviesa la obra de Bella desde el principio hasta el final, la importancia del amor, ese amor tan presente en nuestra cultura occidental, judía, hebrea. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la generosidad con la cual se expresa de mí rey. Yo no le digo que es rey con A, sino rey con E, porque es un rey para todos nosotros. La verdad que sí, tiene su reino y nosotros le aplaudimos toda su labor. Mucha generosidad y la verdad que me siento incómoda porque todavía tengo muchos defectos que corregir y estoy en plan de hacerlo. Así que lo único que haces es motivarme para que siga en el camino que encuentras que está bien. Entonces voy a seguir por ese camino. Por el otro lado, sí, el amor me ocupa muchísimo, pero da la casualidad que yo nazco con un número maestro y yo no sabía que eso existía, por supuesto. Yo me he informado ya muchísimo sobre qué significa tener un número maestro. Mi fecha de nacimiento da un 33. El 33, que son dos tres, da el número maestro en el amor. Y yo no entendía muy bien aquello de ser maestra en el amor, pero tuve que pasar por el odio, odiarme primero a mí misma, no entenderme, rasgarme vestiduras, tratar de saber quién era esta bella Clara Ventura, además con semejante nombre que todo el mundo cree que es un seudónimo y para nada, es un nombre que la vida me entregó porque mi abuela materna se llamaba Vela, su madre por el lado materno se llamaba Clara, entonces yo heredo ese par de nombres y viene un señor Ventura que no tiene nada que ver en ese pastel y ya le pone pues la velita para formar esta vela, Clara Ventura, que además es un nombre que me costó asumir con muchísima dificultad porque se burlaban además de mi nombre. Yo vivía en Cali, en Colombia, y me decían, vela, 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 ve, por no decirme bella, la fea o lo que sea. Entonces, fueron nombres que realmente para llegar a ellos me tocó mucho trabajo interior y empezar a entender que era un mantra. Y si era un mantra, había que empezar a también visualizar lo que significaban todos esos conceptos y tratar también de interiorizarlos. Entonces fue todo un trabajo, pero créanme que pasé primero por el odio personal, por no entender quién era este pedazo de mujer que llegaba además con una energía desbordante, pero absolutamente muy, muy oculta. Eso fue a través del tiempo que esta energía fue aflorando, porque mi mamá cuenta que hasta los 3 años me dejaba en cualquier pose que yo estuviera, pasaba un tiempo, ella habla de 1 hora, yo creo que es exagerado, pero sí un tiempo demasiado largo para su criterio, y me encontraba en la misma postura hasta los 3 años. Tanto es así que me llevó donde el médico y seguramente el médico me hizo una revisión bien puntual y le dijo, señora, aproveche cada segundo de esta niña en su quietud, porque el día que se le despierte, usted no va a tener ni ojos ni manos para detenerla. Y así fue. Entonces yo creo que fue esos largos 3 años de revisar el mundo. Yo soy una persona que observo muchísimo. Además soy Virgo y dicen también en la astrología, que yo no sé qué tan cierto sea, si es tan científico, pero debe ser estadístico por lo menos, de que hay dos signos, no me acuerdo el otro, que son, que tienen una virtud. Y si ustedes se ponen a ver, hay muchos escritores que son Virgo, que pueden ver lo puntual y lo general a la vez. Por lo general los signos pueden ver o lo puntual o lo general, pero eso de poder ver los dos a la vez es muy escaso en los signos zodiacales. Entonces, repito, soy Virgo y sé que hay muchos Virgos entre los escritores. Así que les cuento por qué el amor para mí es tan importante, pero porque el amor también es vida. Y como yo asocio la literatura, la poesía, todo a la vida, pues no puedo excluir el amor ni de la poesía ni de la vida, ni de la literatura, por supuesto. A mí me habita muchísimo el concepto de lo que es todo sensorial, sensual, erótico, pero dentro de las finezas, todas las sutilezas, no me gusta lo grotesco, siempre me ha gustado lo que tiene un aroma a finura, a delicadeza, a sutileza.
Eso es lo que yo busco también en mi literatura, que no sea llana, que sea una cosa con una dimensión. Me encanta las palabras, regodearme con ellas, me parece fascinante el lenguaje. Y realmente cuando uno entiende que el lenguaje es una herramienta muy potente, pues uno bendice tener esas herramientas para poderse expresar en el arte, que el arte en general es maravilloso. Pero cuando uno tiene la literatura, pues es como el primer soplo divino que le dan a uno, la palabra. Entonces yo me engolosino, como dije con ella, es un deleite para mí la palabra. Muchas gracias, Bella, por mucha información. Yo entiendo que te habitan la belleza y el amor. Entiendo también que tienes un estilo, cuando has dicho, yo me deleito en la palabra. Bueno, yo entiendo que básicamente tu acercamiento a la literatura, al acto creativo, es muy particular, es muy personal. Hablemos de tu trabajo artístico. ¿Qué te parece si empezamos por África en la sangre, una historia que a mí me gustó mucho, o prefieres empezar por otra historia? ¿Cuál de... No, la verdad es que a mí me preguntan que cuál de mis novelas o cuál de mis poemas me puede representar más y les digo, no, todo es un proceso y como tal creo que viene dentro de mí, entonces sería muy difícil para mí decirme me identifico más con esta o con aquella. No, todos mis procesos han sido muy valiosos y me han llevado hasta el punto donde estoy en este momento. Entonces, ¿cómo puedo desconocer? Son mis hijos, son realmente mi maternidad literaria que me hace ser pues de múltiples partos, la verdad, han sido dolorosos algunos, menos dolorosos otros. Por ejemplo, la primera novela la escribo en 4 meses y me digo, bueno, si la primera novela la escribo en 4 meses, la segunda va a ser en 3, la tercera en 2 y pues eso es lo que yo pensé en mi lógica, ¿no? Pues soy una inexperta total en la literatura y escribo una primera novela en 4 meses. Digo, no, 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 esto entonces es proporcional y me doy cuenta que no tiene nada que ver. Cada proceso es tan diferente, tan sublime, porque es tan propio, tan misterioso además, tan único. Es como un hijo. Cada uno tiene su huella personal. Entonces, por eso yo no te podría hablar de una novela en especial. Ahora, si tú me remites a una novela como África en mi piel, pues yo te voy a hablar de esa novela. Pero normalmente yo tengo a todas absolutamente en mi seno, siento que las he criado, que las he alimentado y que les he dado mi seno, la verdad se ha dicho, no solamente están en mi seno, sino que les di mi seno, les di a mamar mucho, mucho de mí y es la respuesta de lo que yo he tenido pues en todas mis páginas, en mis textos. Hay tanto de mí en ellos que me da escalofrío. Por ejemplo, hoy me mandaron para revisar un poemario que va a salir en Argentina. A mí se me había olvidado porque ese poemario estaba en trámite hace como 6, 7 meses y yo la verdad es que estoy trabajando tan fuertemente en otros proyectos que se me olvida lo que están dando. Y lo volví a leer y me reestrené tanto de mí. Yo decía, no puede ser, todo esto lo escribí yo, es como si fuera sorpresa, yo me sorprendo a mí misma. Entonces me imagino que sorprendí más a Rey cuando empezó a leerme, que dijo que mi literatura no se parecía a la de nadie. Yo creo que es un poquito fuerte lo que dice, pero en cierta forma sí hay algo de verdad. Ahora, toda literatura o toda obra de arte tiene que ser única. ¿En qué sentido? Que cada huella tiene que quedar impresa del artista que la hace. Porque si yo repito, por ejemplo, a García Márquez, porque el estilo está probado, que gustó, pues no tiene sentido. O que yo vuelva a escribir El Quijote, pues El Quijote ya fue escrito. Entonces no tiene sentido sino ser auténtico, realmente uno buscar sus propias herramientas para plasmar lo que uno tiene por dentro y lo que quiere decir. Y lo que tú decías, Rey, tienes toda la razón. Yo no pierdo la esperanza, así sea dolorosa todo el proceso, de que el hombre pueda cambiar un día y que sea mucho mejor, que sea la mejor expresión de sí mismo. Porque si uno no ha entendido que viene a hacer eso en la vida, pues en la literatura es lo mismo. Yo vengo a tratar de ser la mejor expresión de mí misma. Lo pude notar inclusive en mi novela El amor en los tiempos del coronavirus, que de paso se ha dicho, hago un paréntesis, no es
para llevarme honores sobre el Gabo, ni mucho menos. Yo siento que el Gabo de todas maneras ha estado muy presente en mi vida, porque lo he conocido también personalmente, como hizo Rey en Cuba, cuando el cine, yo vengo del cine, o sea que por eso mi literatura también es muy dinámica, porque tiene mezcla de toda esta parte cinematográfica que fue mi primera profesión, que además sigo haciendo películas en cierta forma, pero la literatura definitivamente ya me subyuga de tal manera que sí es mi primer llamado, mi primera pasión. Entonces, eh, volviendo a ese tema, cada vez que yo pienso que uno puede copiar a otra persona, no tiene sentido. Lo único que puede ser es que uno se desgarre las vestimentas y saque a relucir lo que hay en ese jardín interior que uno cultiva cada vez y que hay tanto que uno ha sembrado y que florece en algún momento y a veces se seca, pero es esa metáfora de ese jardín interior que uno quisiera entregar. Y a partir de ese momento que uno tiene un jardín, una huerta, que ha sembrado y que ha cultivado y que ha rociado y que se le puede volver un oasis, uno quisiera también entregarle ese oasis a la gente. Y como decía, en el coronavirus, cuando yo expreso, digamos, toda esta relación amorosa con este par de personajes, muestro que el encierro, en vez de haber hecho lo que pudo hacer en otras personas, el divorcio o el odiarse o el destruirse, en nosotros nos construyó mucho más la relación, nos dio la mejor expresión de cada uno para poder convivir de la mejor manera. Y esto se ha perpetuado durante los años que hemos estado juntos después del coronavirus, o sea que no fue solamente una cosa puntual durante la experiencia, sino que se ha prolongado porque yo siempre digo que cuando uno vive con lo mejor de sí, vive en el paraíso. Uno no necesita morirse para conocer el paraíso. El paraíso está dentro de nosotros cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, porque la verdadera satisfacción es justamente esa, el poder entregar el mejor ser que uno tiene. Lo otro puede ser un placer momentáneo de tener yo, qué sé yo, un ego, pero la satisfacción es la única que nos permite una elevación o una dimensión diferente. Entonces, yo creo que en el coronavirus se dio ese trabajo, inclusive hasta cuestionando al coronavirus, preguntándole quién es y volviéndolo personaje, que es lo que tanto le subyugó a mi editor. ¿Cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir hacer del coronavirus un personaje? Pues a mí me parece una alternativa interesante a nivel literario de cuestionarlo y traerlo como una especie de asamblea y decirle, bueno, dime quién eres tú, de dónde vienes y cuáles son tus incógnitas. Por supuesto, me dejó en las mismas porque ni él mismo sabía en qué misión venía. Estupendo. Bueno, mucha información. Yo creo que todavía los compañeros están procesando. En relación con la novela que acabas de mencionar, El amor en los tiempos del coronavirus, yo entiendo que es un viaje hacia el interior del individuo, hacia el interior de las personas. ¿Cómo tú, qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre viajar, pero viajar hacia el interior del ser humano para encontrar? Bueno, eso lo hizo Ulises también, que va a viajar, pero se está buscando a sí mismo. Yo pienso que siempre hacemos los viajes, así sean externos, es para encontrarnos a nosotros mismos. En el coronavirus, durante ese tiempo, efectivamente, era mucho tiempo de vernos en espejo, de vernos cómo la sociedad estaba procesando algo que era totalmente novedoso. Así lo hubiesen conocido otras generaciones, de todas maneras para nosotros se volvía global. Y eso tan global no lo conoció jamás la humanidad, porque nunca había sido tan globalizada como en este momento. Entonces, era un planteamiento totalmente diferente para las generaciones, la generación que lo estaba viviendo, las generaciones, porque habían varios de muchas generaciones. Entonces, inclusive tengo un personaje en la novela que es Ernesto Cajan, que es un premio Nobel de la Paz, que es además epidemiólogo, y me hace todo un tratado sobre el tema para descubrir qué significa una epidemia, una pandemia, porque muchas veces no sabemos de dónde se genera, y hace todo un recuento histórico sobre el tema. Entonces también eso le aporta mucho interés a la novela porque son puntos de conocimiento que a lo mejor el lector no conoce o no los conoce tan bien. Y ya de una fuente muy autorizada, pues eso tiene mucho peso. Ahora, me basé también mucho en el encuentro de una pareja, en el encuentro de dos personas que se terminan amando apasionadamente, que pueden encontrar el amor no solamente del cuerpo, sino del espíritu, combinar todos esos instantes para poder, digamos,
crecer, enriquecer la relación. Y yo creo que también hay mucho de eso en la novela, no solamente el encontrarse a sí mismo, porque cuando uno empieza a conocerse mejor, pues puede dar lo mejor de sí. Si uno no se conoce bien, pues da lo que tiene sin realmente un poquito a troncas y a mochos, como decimos en Colombia. Cuando uno empieza a conocerse, uno se da cuenta que uno va eliminando, va limpiando, haciendo limpieza interna y va quedando con un poquito lo mejor que uno tiene. Ahora, eso es en permanencia, eso tiene que ser con vigilancia, porque siempre las sombras vienen y tentadoras vienen a cubrir la luz que uno trata de mantener. Entonces, es como un proceso permanente de estar muy, muy presente en el proceso, de no dejar escapar ningún detalle y de estar muy alerta, estar muy consciente, que es una palabra que yo adoro, porque la conciencia es justamente tratar de elevarse uno, no quedar, de buscar un poquito más la cima, de no ser tan rastrero. Uno puede volverse la serpiente emplumada o la serpiente rastrera. Yo pretendo en algún momento llegar a ser un poquito más la serpiente emplumada, con las danzas que ellas producen, con todo ese movimiento, con todo ese esplendor que le podemos dar a esa metáfora. Muy bello lo que acabas de decir, muy bello, ¿eh? Muchas gracias, Bella, por tus palabras, ¿eh? Pensamiento muy, muy sentido, con una dimensión extraordinaria. Me gusta mucho lo que estás comentando porque involucra varios aspectos de la realidad que son más profundos de lo que a primera vista parece. Voy a darle la palabra a la compañera Patricia que tiene una pregunta que te quiere hacer con tu permiso, Bella, ¿eh? Patricia, Hola cuando quieras. Patricia, a mí me Hola, encanta. buenas. Hola Patricia, Hola, amiga. qué Bueno, delicia tenerte en pantalla además. ¿cómo no iba a estar? Paso, perdón, un paréntesis. Quiero saludar a todos los participantes, agradecerles el tiempo que me dedican y realmente para mí es un placer estar en este espacio. Gracias, Rey, también por abrirme este espacio. Patricia, todo a ti. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué le agradeces a Bella Ventura y qué le agradeces a la escritora? A Abel Aventura le agradezco de haberme permitido descubrirme a pesar de todos los dolores que yo he tenido en la vida, todos los reveses que me han permitido además ser la escritora que soy. Porque si bien uno dice que uno tiene mucha fantasía y efectivamente la fantasía nunca me falta, me baso muchísimo también en hechos reales, porque mi gran tema literario es la condición humana. Y por supuesto, como digo yo, se habla de 360 grados, pero en mi caso hablo de 450 grados y me dicen, no hay sino 360 grados, ¿qué te inventas tú? Digo, el resto, los 90 restantes, me los invento yo. Y es la parte de la fantasía que le pongo. Entonces, le agradezco a la vela literata de haber encontrado un camino para expresarse y para haber encontrado su misión de vida. Porque antes estaba un poquito dispersa y cuando encontré la literatura, tanto la poesía como la novela o el ensayo o la escritura, me sentí muy complacida de poder haber encontrado lo que se llama en hebreo el tikkun, o sea, la misión de vida. Y eso para mí es muy importante porque muchos pasamos muy al lado de la misión y seguramente es muy doloroso cuando uno no haya su propia misión de vida. La existencia se torna mucho más densa. En cambio, cuando uno tiene como un derrotero, hay mucha luz en el camino para llegar a ello. Muchas gracias, No sé Bella. si le contesté, Patricia, si eso era lo que querías. Parece que sí. Según lo que ella dice, parece que sí. Pues yo aquí Ok. tengo otra. Yo aquí tengo otra. Bueno, aquí tienes a Elena. Elena, por favor, cuando quieras puedes abrir el micro. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Te Sí, escucho perfecto. Sí. Bueno, tenéis que perdonarme que no ponga el vídeo porque no estoy preparada para que me veáis, porque he visto que está todo el mundo súper guapo y no quiero. Bueno, es una broma. Bella, mira, te iba a decir, creo que has escrito, por lo que he visto, por lo que he indagado un poquito, que es muy importante para ti la poesía. La poesía. La búsqueda de la metáfora, porque a mí me gusta mucho, y la prosa poética. La búsqueda de la metáfora es un camino difícil porque parece que todas las metáforas están inventadas. Cuando tú dices que te salen tus historias desde dentro y que con la poesía puedes ser más libre, cuál sería tu camino para llegar a descubrir nuevas metáforas que nunca nadie haya escrito?
Pues es que yo creo que las musas también son parte del proceso literario de nosotros. Ellas acuden, uno las invoca y ellas, la verdad, se precipitan. Yo a veces pienso que yo no soy la que escribo, lo que yo pude haber plasmado no corresponde a solamente mi ingenio o mi talento, que hay algo más, hay algo superior que como que le está a uno dictando algo o por lo menos le lleva a uno a esa escritura automática o inconsciente que muestra más de lo que uno tiene. Yo pienso que uno tiene como conexiones muy sutiles, no sé con qué universos, y ellos van también haciendo lo suyo. Es una labor conjunta. Yo no diría que soy solamente yo cuando escribo. Hay muchos yo que se orquestan, que son parte de mí, pero también unos yo universales, que es, digamos, esa conciencia colectiva que también hace parte del proceso del escritor. No sé si te contesté, si es válido lo que te dije, porque pues descubrir nuevas metáforas, hay que tratar de hacerlo, pues las metáforas ya existen, pero yo siempre digo que, por ejemplo, tú puedes hacer una receta y tienes la receta perfecta y siempre hay un gusto diferente. Yo, por ejemplo, tengo una historia sobre eso. Cuando yo era chiquita, yo tuve mucha relación con una abuela absolutamente mágica que tuve, contrariamente a la de Gabo, que le contaba historias. La mía era de muy pocas palabras, pero tenía una sabiduría, era turca, era de esos orientes donde uno siente que hay tanto por dentro, y ella era de poquísimas palabras, lo contrario mío, que si no me paran, pues ven que la cotorra sigue andando, pero ella no. Entonces yo me le sentaba al lado o me le paraba al lado para ver por qué su huevo, cuando me hacía un huevo frito, sabía diferente al de la empleada que lo hacía exactamente igual. Y yo miraba en los dos procesos y yo no entendía por qué el de mi abuela sabía diferente al de la empleada. Y por supuesto entenderán que el de la abuela sabía mucho más sabroso que el de la empleada, no hay la menor duda. Es esa cosa sutil, esa cosa misteriosa, esa cosa que no está en la receta ni en la fórmula, sino que se precipita en un momento dado, que es casi tu energía la que precipita estas cosas y engancha. Es como uno montarse encima de la montaña y esperar que le llueva el cielo. Y el cielo se le entra dentro de nosotros. Así como le permitimos al infierno también, pues el cielo cuando quiere nos da todas las metáforas que quiere. Yo pienso que es un poquito esa apertura la que yo hago. Abro los chakras y me digo, cielo, habítame. Habítame con todas tus lluvias y tráeme todas las metáforas que me quieras traer. Bueno, seguramente habrá muchas repetidas, porque evidentemente que todas originales es muy difícil, pero pienso que con la energía que uno le imprime, la metáfora suena diferente. Eso es lo que yo creo más que todo, que es como yo decía, la energía de la abuela con relación a la energía de la empleada. Seguramente la abuela le ponía mucho más amor por el hecho de tratarse a una nieta que le estaba haciendo el huevo, a la empleada que recibía un pago y no le ponía tanto amor en hacer el huevo. Eso no quiere decir que las empleadas no puedan ponerle amor al huevo, por favor. Entiéndame claramente que Sí, voy sí. por otro camino, porque evidentemente que el huevo de la empleada también sabía rico, si no, no me lo hubiera comido. Pero yo quería entender la diferencia, ya es donde yo hablo de la energía. La energía de cada quien está plasmada y asimismo la metáfora tiene su sabor o no lo tiene. Entonces yo creo que eso es lo que realmente es importante, hablar de las energías. Vela. En caso, pues ustedes podrán ver que estoy súper habitada de energía. La verdad que para mí es, mi mamá decía, yo no sé dónde me saliste y se miraba abajo y yo decía, pero si mi mamá no me reconoce, ¿cómo me puede reconocer el mundo? Vela, mira, lo último que te pregunto para dejar que te pregunten mis compañeros. ¿Y cómo te sujetas cuando escribes narrativa para que no fluyan tanto las metáforas que pueden hacer que el texto sea más confuso? ¿Cómo te sujetas? Bueno, es que yo tengo muy claro que dos partes del cerebro mío funcionan cuando escribo narrativa y cuando escribo poesía. Por eso yo digo que es la loca de la casa, porque yo la dejo andar y la dejo que diga las locuras que quiera y se forman y entonces hay una amalgama que además me parece mágica. En la literatura como narrativa tengo que ser mucho más coherente, tengo que ser mucho más hilvanada, tengo que bordar más mis personajes, hacerlos que encajen, o sea, es todo un encaje que tengo que buscar. Entonces la metáfora se pierde, porque en el encaje no estoy buscando tanto la metáfora,
como la lógica, Sí, de cierta forma. En la sí. poesía no busco la lógica, o sea, busco la metáfora, busco la locura, busco que se exprese algo que inclusive puede ser hasta incoherente o incongruente, porque realmente no se aplica la lógica, se aplica el sentimiento más visceral. Y creo que en ese sentido utilizo las vísceras muchísimo para la poesía. Muchas gracias. Entonces, reservas las metáforas para hacer poesía cuando escribes narrativa y dejas en la narrativa lo que no consideras oportuno. No, es que yo pienso que de todas maneras se filtran un poquito, porque mi poesía a veces también tiene algo de narrativa y uno debería pulir más pero no hay forma de que tampoco sea uno tan desprendido. Entonces a veces se le filtra a uno ese poquito de ser más prosaico en la poesía también. Pero trato en lo posible de limpiarla después y de que se note menos. Pero definitivamente yo creo que cuando uno es narrador y es poeta, llega un momento en que se pueden cruzar los lenguajes. Sí, es Muchísimas difícil como gracias. que apartarlos, pero Bien. uno trata de hacerlo. Muchas gracias. A ti por la pregunta, porque además me estoy aclarando yo también en lo que estoy diciendo. Por eso las preguntas son tan importantes. Gracias. Estupendo. Bueno, ¿quién más quiere Yo quiero, comentar? yo tengo una pregunta, Vela, soy María Jesús. María Jesús, Eh, buenas noches. hola, tú cuando decides escribir una novela, ¿no? Por ejemplo, cuando la historia del coronavirus que nos has contado, eh, te surge la idea de la historia en la cabeza y me gustaría que me contaras desde que te surge la idea de esa novela hasta que tienes ya el manuscrito hecho, ¿cómo es el proceso? Pues muy linda tu pregunta porque esta es de las novelas más curiosas como salió. Entonces te voy a contar este proceso. Todas salen diferentes. Ya viste que la primera salió en 4 meses y eso que en la página número 40, se me borraba. Yo estaba con un Apple chiquito, yo no soy muy experta en todo lo que es internet ni nada por el estilo. Yo lo único que hago utilizar el computador es como una máquina de escribir, muy subutilizado, pero bueno, sí me sirve como buena herramienta. Entonces, en la página 40 4 veces se me borraba como si fuera una cosa de un mensaje para mí, que después si quieren les cuento por qué, se me borraba. ¿Y saben qué hacía yo? Yo decía, no puede ser. Y maldecía y quería romper el computador y decía, bueno, pues qué saco si se rompe el computador, no puedo seguir. Pero yo siempre he tenido una cosa muy presente. Cada vez que yo tengo un revés, me digo, si del holocausto salieron estos seres pisoteados como los pisotearon en su dignidad, porque ni siquiera hablo la parte física, que los volvieron añicos, que los volvieron polvo y se reinventaron, ¿quién eres tú, Vela, para no poderte reinventar? Y yo volvía al ataque. Entonces, con el coronavirus, cuando yo empecé esa novela, yo empecé escribiendo una historia de amor maravillosa, pues yo dije, ¿a quién le interesa un Corinte ya? Realmente estoy bloqueada, no puedo seguir hablando de las maravillas de una relación, aunque es una maravilla poder contar eso, porque muchas veces las relaciones son fallidas. Pero yo decía, esto no tiene interés y me cae el coronavirus y yo digo, pero bendición grande para mi literatura, posible no para mi vida ni para la vida de los demás, pero para mi literatura fue un detonante perfecto porque el hilo conductor que yo necesitaba o la parte dramática que yo no estaba hallando justamente en esta historia de amor estupenda, me lo trae el coronavirus. Entonces me enriquece de tal forma mi historia que ya toma todas las vertientes posibles y se vuelve un abanico de posibilidades. Y en ese momento ya se estructura muchísimo mejor y yo empiezo a decir, gracias universo por haberme regalado este punto de apoyo para mi literatura. Lo que te quiero decir es que cada novela se vuelve un proceso diferente. En este caso te cuento qué pasó con el amor en los tiempos del coronavirus. Otra cosa, por ejemplo, el título. Yo estaba muy reacia a ponerle ese título porque dije, bueno, alguno va a decir qué pretenciosa, creerse un García Márquez, apoyarse sobre el... Y fue mi editor que me dijo, no, Vela, tú lo que estás haciendo es un homenaje a García Márquez. Le dije, si es un homenaje, voy con tu juego, pero si es para que después me digan que se ha creído esta, no sé qué, no, yo sí creo lo que dijo Rey al principio, la humildad tiene que ser parte de nosotros. ¿En qué sentido? La humildad no quiere decir no quererse, al contrario, es quererse mucho
para poder querer al otro y poderse dar cuenta que el otro es tan importante como lo eres tú. Entonces yo pienso que en ese momento se desdibuja la frontera de ese ego tan grande de que yo soy superior o que yo me siento mejor que el otro. No, somos iguales, así estemos en condiciones diferentes, pero todos tenemos posibilidades y cada una es tan respetable como la otra. Entonces yo, que soy además profesora de yoga, porque me pareció interesantísimo encontrar ese filón en mi vida para entender lo que significa la unión del cuerpo, la mente, el espíritu y el intelecto. Entonces me volví maestra de yoga. Eso me ha ayudado muchísimo también en todo lo que es estructurarme y en todo lo que es permitirme unir fuerzas para que yo pueda tener un equilibrio o un cierto equilibrio, así parezca que soy más fogosa y más descentrada. Yo creo que si no tuviera este equilibrio, pues no podría ser exactamente como manifiesto que soy. El tener un centro tan fuerte y un pie a tierra, además por ser una Virgo que es tierra, me permite estas locuras y mostrar toda esta efervescencia que me habita. Entonces es todo lo contrario. No sé si te contesté. Sí, 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 está claro que el coronavirus te vino como anillo al dedo Sí, y te pero sirvió de... cada proceso ha sido diferente. O sea, es que yo creo que es como un hijo. Uno cree que todos los hijos, porque los formatea de la misma manera, le van a salir iguales. No, lo mismo pasa con la obra artística de cualquier artista. O sea, no estoy hablando solamente de la literatura, porque yo tengo un respeto profundo por el arte y cualquiera de sus manifestaciones, inclusive hasta por los artesanos, que uno piensa que es un arte menor. No, los respeto profundamente y sé que todo lo que ellos están virtiendo en la obra que están haciendo es mucho desde parte de su corazón. Entonces respeto todo lo que sea arte, todo. Pero, Vela, ¿tú eres una escritora, como llaman, brújula o sigues un esquema? Yo diría que pues se pueden mezclar los dos y Ya, diría que hasta sí. bruja soy. Y ala, sí, yo no sé, yo puedo ser de todo. Yo le contaba un cuento muy chistoso a Rey, que él no lo conocía, pero también se los voy a traer a colación porque creo que es muy pertinente, por lo que me acabas de decir, porque brújula o la otra expresión fue, perdón, que se me perdió, brújula o Eh, Mapa, me parece que le llaman mapa, o sea, mapa, brújula o mapa. mapas. Pues, la Sí. verdad, no conocí esas dos expresiones, pero me imagino por lo que es, lo que significa, que si soy mucho más racional y poner mapas y toda la cuestión, no, la verdad No, no. si tienes una escaleta más o menos Por montada, eso, un para esquema, mí eso es un mapa, es como una sí. directriz. No, realmente no, y muchas veces hasta me ha pasado que he tenido el mismo nombre de otra novela y digo, ay, no puede ser. Y de repente sale a flote que me acuerdo que ya te utilicé ese nombre, porque, por ejemplo, una dificultad también es escoger nombres, apellidos, lugares de sitios donde quieres desarrollar la novela. Todo eso para mí es toda una problemática porque no me quiero repetir. O sea, para mí mi mayor temor en la literatura hoy en día, después de tanta obra, es repetirme. Digo, ay, no, no puede ser, yo no me quiero repetir, quiero que si me van a leer descubran otra cosa diferente, pero realmente pues uno es uno mismo, entonces siempre va a haber parte de uno ahí grabado. Pero tratar en lo posible de camuflar para que se note lo menos posible cuánto estoy yo en cada novela. Eso es lo que yo trato de hacer. Entonces me invento lugares diferentes, me invento nombres diferentes y a veces han coincidido. Entonces, si yo fuera mucho más organizada y tuviera la escaleta, no caería en ese error. Pero bueno, trato de hacer memoria y dejo en lo posible que mis musas también me digan, por favor, no. Eh, y en cuanto a brújula, pues sí, me dejo guiar mucho por una guía interior, que es la que me maneja también mucho. Pero lo que les quería contar era lo de Isabel Allende. A Isabel Allende la citan a una universidad Ivy League en Estados Unidos, no sé cuál, si era Yale o cuál de esas, no sé, en fin. Y le preguntan, le dice uno de esos grandes conocedores de literatura que se emplean esas palabras que uno dice, bueno, ¿y de dónde las sacó? Dice, yo noto en su literatura que usted tiene una literatura de estructura y cíclica. Isabel Allende le dice, mire, estructura me recuerda la arquitectura y cíclica me recuerda la menstruación. ¿Usted me quiere decir qué quiso decir? Qué bueno.
Qué bueno. Entonces, es un poquito lo que yo, pues Muy brújula. bueno, muy bueno. ¿Me entiendes? Muchas veces hay nombres que efectivamente, pues yo no conocía eso de brújula ni de mapa, pero por supuesto que ya la metáfora está incluida, entonces puedo entender. Pero, por ejemplo, en Isabel Allende, Cíclica la dio la imagen de la menstruación y le dijo al señor, oiga, lo dejó en ridículo, por supuesto. Me imagino que ya uno cuando está en esas alturas puede permitirse esos juegos. Mientras tanto, no, uno tiene que ser lo más humilde posible y tratar de entender que el otro también maneja su lenguaje y que es muy pertinente traer lenguajes para enriquecernos. Esas son las nuevas metáforas a las cuales uno tiene derecho. Sí, muchas gracias. A ti, por favor. Estupendo. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Yo quiero preguntarle, hola Vela, ¡Ay, hola! ¿qué tal? Una pregunta que te quería hacer era respecto al tema de los nombres y las identidades, o mejor dicho, la identidad. Comenzaste contando tu biografía de que realmente el nombre te llevó a no pocos rompederos de cabeza y Pues imagínate eh, uno llamarse Bella, Clara y Ventura, además, si eso no es bueno, pesado. precisamente, burlas y toda clase de cosas. Lo que naturalmente la gran mayoría de la gente hace es cuando recibe un nombre de alguna tatarabuela o algo que uno termina odiando o que no es algo que uno lo identifique con uno con felicidad, es llegar a los 18 años y modificar todo eso, o cambiar de nombre o eh, algún tipo de artilugio de ese tipo, de sencillamente tener una elección y no la elección de los padres. De todas maneras, a pesar de esa experiencia de infancia, tú decidiste eh, Asumir el nombre. asumir el nombre, asumir incluso el nombre, la gente se divorcia y bueno, al diablo con el nombre de la persona, volver al nombre de soltera. De todas maneras, tú eliges de que este es el nombre y este es el apellido y que sea lo que sea. ¿Cómo, digamos, cómo lo ves tú con respecto a lo que es identidad y también elección de nombres, elección de Bueno, personajes? trato de hacer una labor, digamos, de investigación. Por ejemplo, me parece muy chévere cuando es una persona que es sabia, ponerle Sofía, para que ya dentro de eso haya la metáfora. Entonces, ese tipo de cosas sí juego con ellas, de que el nombre tenga algo que ver. Por ejemplo, ¿por qué yo odié tanto el nombre? Porque yo siempre le recriminé a mi mamá que a un feto no se le puede poner bella. No se le puede poner bella a un feto. O sea, yo digo, afortunadamente no salí tan defectuosa, pero hubiera podido salir defectuosa y realmente yo de pequeña, yo pues no tenía una belleza clásica, yo me sentía fea. Entonces, todo eso me repercutía en mí de un rechazo total a mi nombre. Uno no se puede llamar bella, o sea, eso es una incongruencia, o llamarse linda. Es como ya ponerle una chapita a una persona y si no resulta así, pues es monstruoso. Pero yo hoy en día le agradezco a mi mamá porque entendí que lo hizo primero por hacerle un honor a la abuela, que amo, que amé muchísimo y que sigue siendo un referente muy importante en mi literatura y en mi ser, porque como dije, era muy sabia, muy pocas palabras, pero siempre tenía algo puntual que remataba la situación y le daba una dimensión grandísima. Cuando los nombres, pues ya tengo tantos nombres que he utilizado que justamente se me vuelve problemático. O por ejemplo, ¿en qué sitio voy a situar de nuevo la novela? Pues vuelven los mismos sitios porque son los que más conozco. Pero afortunadamente he viajado tanto que de repente algunos se me permean también y los vuelvo y los reciclo, porque me encanta investigar y meterme en otros lares para justamente, como decía, mi gran temor es no repetirme. Entonces, como confundirme a mí y confundir al lector para que entienda pues, que es otro escenario, que es otra película, otra situación y que no tiene nada que ver con la que ya pude establecer en otro libro. Entonces, la búsqueda de los nombres es para mí muy importante, es vital casi y es tratar de hacer una correlación, como te digo. No sé si te Ok. contesté o si quieres algo más. No, no, algo más, una pregunta capciosa que quería, digamos, lo que dijiste respecto de los libros, que es cierto, son como cualquier obra, los hijos de uno.
y es muy políticamente correcto venir y decir, sí, bueno, yo los quiero a todos, pero todos sabemos que hay un hijo más No, exitoso, no más tiene nada que ver. favorito, No, que si uno lo tuvo. No, si tendrías que elegir a uno que te represente, de todas maneras, ¿ok? A un certamen. lo ¿Qué dejaría, elegirías? lo dejaría a juicio. Mira, por ejemplo, en este momento Rey quería hablar de África en mi piel y la conversación se desvió y se fue por otro lado. No, yo dejo muy ciertamente al universo que se encargue de hacer las escogencias. Es más, a mí no me gusta que me nombren jurado de ninguna, porque yo digo, yo, ¿quién soy yo? Ni soy principio de fin para yo poder descartar. Yo sí sé ver un nivel en una obra, pero a veces hay tan buen nivel en todas que yo realmente cómo voy a escoger y cómo voy a descartar y cómo me voy a limitar. Entonces me duele profundamente, además, por mí y por la persona que concursa. Porque yo digo, si tengo 5 excelentes, ¿cómo voy a darle el primer premio a una, a la otra y tal? No, no sé, me parece que es antiético para mí. Entonces yo realmente no, para mí no es un gozo ser un jurado. Me han nombrado jurado y te digo, es para mí terrible, porque yo digo, siempre hay como 5 o 6 obras que me encantan y ¿por qué le voy a dar primera a una, segunda a la otra? Es muy difícil. Lo mismo me pasa con la obra. Entonces te estoy contestando de verdad desde mi corazón. Aquí estoy siendo muy, muy sincera contigo. Es lo mismo con mis hijos. Aunque mis hijos, algunos tengan más defectos, el uno que el otro, que sea, eh, una madre quiere a los hijos igual. Yo no sé si los padres les pasa diferente porque son más racionales, pero una madre en cierta forma, es más, el que más defecto pueda tener es quizás el que más ojo le tira a ella y compensa, porque yo creo que eso es lo que debería ser un presidente de la República, empezar a ver cuál sector es el menos favorecido y tratar de compensar, no darle al más favorecido, porque justamente una madre es lo que hace, compensa, uno siempre trata de compensar. Y yo, pues, con mi obra es lo que he tratado de hacer, compenso por un lado, compenso por el otro, porque trato de no repetirme, entonces es muchos tentáculos de lo que soy yo. Entonces, decirte que este pedazo es mejor que el otro, no podría decírtelo. Para eso tengo juicios de otras personas que sí lo pueden hacer. Entonces me dirán, esta novela no me gustó, esta novela sí me gustó. Y respeto totalmente la apreciación de cada uno, porque además cada uno se identifica de manera diferente. Entonces, tú mismo hiciste un análisis muy pertinente sobre mi obra Alma Mocha, que te agradezco el tiempo que te tomaste y la profundidad que le pusiste. Yo no sabría hacer eso tan profundo, ni mucho menos. Así que yo te lo agradezco infinitamente. O sea, de que si tendrías que enviar a, no sé, el mayor premio literario posible a alguna obra y tendrías que elegir, No sabría. ¿renunciarías a ello? No sabría, claro que no. Es más, yo no mando casi nunca a concursos literarios y espero que en algún momento alguien me pueda guiar y decirme, mira, esto vale la pena mandarlo o tal, porque yo nunca he mandado a concurso literario casi nada de mi obra, casi nada. Yo realmente no he mandado nunca a concurso. Primero, porque me parece muy engorroso todo lo que piden y tal. Y segundo, porque tampoco sabría hacer. Entonces, realmente soy muy sincera con ello y en los premios que me he ganado realmente son sorpresa mía porque realmente yo pues no sé por qué han llegado a los concursos y se han visto, porque no sé mandar, verdaderamente no lo sé hacer. Y yo sé que hay que hacerlo, pero yo para eso quiero que alguien me pueda orientar y bienvenido el que me pueda orientar. Y yo creo que Rey en este momento es parte de mi carrera literaria porque pienso que es una persona que tiene toda la autoridad para, en esta última novela, que es mi número 13 que justamente no quiero repetirme y quiero estar muy a la pata de él para que me pueda orientar y me pueda decir las fallas o lo que él considera que no están bien. Yo nunca he trabajado en conjunto con nadie en la literatura, aparte de haber hecho 3 proyectos, de haber escrito a 4 manos con 3 personas. Y eso sí me parece glorioso, me encanta. Eso sí me parece muy, muy interesante. Pero no enjuiciar, sino hacer un trabajo, digamos, de reto, de desafío. Eso me encanta. Y lo he hecho en 3 oportunidades y para mí ha sido muy, muy, muy interesante. La verdad me lo he gozado mucho el proceso, porque además es un fuetazo a la inteligencia. Ah, este me salió con esto, a ver con qué le salgo yo. Y ese tipo de cosas pues estimulan muchísimo.
Perdón por no haberte podido contestar concretamente, pero trato de No, hacerlo es concreto, es verdaderamente concreto. Es decir, el no Pues decidir es una decisión también, de es repente. que me cuesta demasiado, o sea, me cuesta demasiado, a menos que haya una cosa que realmente se imponga y que me diga, no, esto es impresionante, como puede ser para mí El Principito, que es una de mis obras maestras, porque la releo y cada vez le encuentro mayor dimensión y digo, bueno, es que es un maestro. Saint-Exupéry fue un maestro en todos los sentidos. Poder uno abarcar la literatura para el niño de 7 años, para el viejo o el mayor de 70 años, eso es un prodigio. O sea, ¿cómo uno logra poder hacer eso? No lo entiendo. Pero eso es algo absolutamente magistral. Entonces, si a mí me cae una obra como El Principito, por supuesto que esa se decanta inmediatamente. Desafortunadamente no hay muchos principitos en la literatura. Hay muchas obras excelentes, pero El Principito es una cosa que de verdad, por ese motivo, poder llegar al corazón del niño o al corazón del adulto es muy difícil. Por lo general uno siempre enfoca o tiene un target, como le dicen. No, en este caso el target de él ni se lo planteó, fue absolutamente de espectro muy, muy amplio. Estupendo. Gracias. Genial. Bueno, nos quedan solamente 5 minutos. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna interrogante. Ay, perdón, no estoy hablando muy bien porque tengo la boca ahí con dificultades, solamente lo acoto. A mí me gustaría, antes de finalizar, el tiempo se ha ido volando, me gustaría preguntar más, yo creo que es de obligado cumplimiento, una segunda visita, Bella, cuando publiques tu última obra. De hecho, estás invitada cada vez que tú quieras a compartir tus conocimientos, tus ideas, tus inquietudes en el Bueno, marco. yo quisiera interrumpirte un segundo Sí, sí. porque me pareció muy interesante la pregunta de las metáforas y si tengo tiempo quisiera leer justamente el poema La Ah, vagina, porque ¿cómo no? creo que es bien interesante que vean cómo yo puedo visualizar una vagina. ¿Tengo tiempo? Sí, 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 por supuesto que sí. Por favor. Bueno, vagina. Es de mi libro El milagro de la palabra, editado por Cial Pigmalión en Madrid, y dice así, vagina. Íntima amiga, nombrarte de manera diversa, placer del alma donde florece el júbilo, ranura de soles, victoria en llamas, arco iris en canto, mi recóndito cielo, la chimenea de Cupido, zaguán del secreto, nido de sortilegios, arrebol de magias, laberinto de sonrisas, morada de caprichos, bosque de luces, juego de rayuela, oasis del amor, refugio de la pasión, el rincón del hallazgo, rebaño del gozo, aquelarre de lunas en desvelo, elixir de los brillos, resguardo de aromas, abracadabra del corazón, templo de caricias y mimos, suspiro del alma, usurpadora de gemidos, cueva de todos los misterios, chispa de Eros, y podría seguirte llamándote por tantas metáforas que a mi cuerpo acuden. Las dejo para mañana, cuando mi piel amanezca húmeda bajo el exaltado recuerdo de haberte soñado a la medida de mis alborosos. Comarca del delirio, mi agazapada caperucita roja. Ahí tienes tú. Ole. Muchas gracias. Muchas Bueno, yo les gracias. cuento que cuando yo me releo digo no sé de dónde salió todo eso. Estupendo. Bella, muy rapidito, ¿qué consejo le darías a los compañeros que quieren labrarse una carrera literaria? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu consejo más ferviente? ¿Qué es lo que te ha servido a ti durante estos años y qué tú crees que les pueda servir a ellos o a nosotros? Yo creo que lo que más determina, digamos, cualquier misión, en este caso, si es la literatura, es la pasión que uno le ponga a lo que haga. Y en este caso, pues la pasión tiene que estar muy presente en la escritura. Y la pasión lo lleva a uno a la disciplina, al esfuerzo, a la investigación, a la lectura, a todo lo que conlleva poderse enriquecer para poder ser justamente una vertiente, no vertiente, digamos, una vasija llena de todos estos conceptos para poderlos entregar de una manera ya refinada o procesada. Entonces, ese sería mi consejo, de
de poder ponerle tanta pasión que se necesiten todas las demás herramientas para poderlas en esa vasija. Un poquito como la cábala, que uno dice, ¿qué es la cábala? Pues la cábala se resume, después de haberla estudiado por todos los costados, en tratar de justamente dar lo mejor de sí mismo siempre, de ser el mejor ser humano, la mejor expresión de uno, después de haber leído no sé cuántos soportes para llegar a esa pequeña conclusión. Lo mismo digo yo, la pasión reúne tantas herramientas y tantos dones que una vez que uno tiene la pasión, ella es el hilo conductor para llevarnos a la mejor literatura. Una literatura sin pasión es una literatura fría, demasiado intelectual, y cuando es demasiado intelectual, rebota en el corazón. Y la literatura tiene que llegar al corazón, a la mente y al corazón, pero tiene que pasar por el corazón también para que haga un filtro y poder entender los conceptos que están en ella. La razón ayuda muchísimo, pero el corazón es como el maestro para detectar que todo eso tenía sentido. Es lo que pienso yo. Posiblemente sea una teoría muy loca, pero discúlpeme, es la mía. Genial, estupendo. Bueno, con esto cerramos el Yo quiero encuentro. despedirme Sí, con sí. algo que realmente alguien me preguntaba que cómo me iluminaba yo, cómo podía yo llegar a tener metáforas diferentes o tal. Hace 30 años yo escribí un poema que es mi poema bandera antes de empezar cualquier tipo de recital o de presentación, porque me parece que primero dice mucho de mí, pero segundo explica una cosa que es absolutamente inaudita, cómo uno puede. Y después yo lo he visto en muchas otras personas que lo han retomado porque lo han oído tanto de parte mía que seguramente yo no lo registré o lo que sea, o igual ya se vuelve del mundo. Yo no quiero ser dueña de mis pensamientos. Los pensamientos se pueden elaborar de otra manera y son de todo el mundo. Pero el hecho de que yo haya tenido la iluminación de que la palabra arma y amar es la misma palabra, enfocada de diferente manera porque se puede invertir el orden, eso hace que yo me haya sentido muy, muy, muy cercana a las musas. Por eso digo yo que las musas son mis aliadas. Y dice así, arma, jugando con las palabras, como se mata con los fusiles, se descubre el orden de una palabra. Arma o amar. La mejor arma, amar. Batalla de palabras. Estupendo. Bueno, sin palabras me has dejado. Aquí tienen a Bella, que es una escritora excepcional, de largo aliento. Y bueno, yo creo que con este poema nos despedimos y nos encontraremos de nuevo la semana siguiente, de nuevo a las 8. Un abrazo y nos vemos. Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme, a ti, Rey, por este espacio tan sagrado y realmente gracias a la literatura por haberme permitido llegar a ustedes. Adiós, chao, chao. Chao.